Estimados hermanos, Dios me los bendiga a todos. Buenos días a aquel que en este momento está viendo este devocional, pero que no le conocemos. Bienvenido a escuchar la palabra de Dios y ojalá que tenga un efecto importante en su vida, porque la palabra de Dios tiene efecto en la vida presente y en la venidera. Estamos trabajando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 específicamente, y hoy quiero compartir con ustedes Juan 16, versículo del 7 al 15, y vamos a extraer de allí unas enseñanzas importantes que nos da el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Dice el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y antes que se me pase esto, cuando él habla de príncipe de este mundo, está hablando de Satanás. Cristo lo venció en la cruz. Al morir en la cruz y resucitar al tercer día, Cristo venció. Satanás ya fue vencido por Cristo. Mientras esté aquí, sigue haciendo daño, sigue haciendo cosas para afectar a la creación de Dios, al hombre, pero ya él sabe que Cristo lo venció. Solo está esperando que Cristo venga por segunda vez y lo mande a el lugar que ha sido preparado para él, que es el infierno. Pero mientras tanto, nosotros también tenemos que estar aprendiendo de la palabra de Dios para estar claros en cómo debemos conducir nuestras vidas. Y aquel que no es salvo debe entender también lo que tiene que hacer con su vida para asegurar una vida eterna. Jesús dice aquí que Jesús, si no hubiese llevado a cabo su obra, su misión en la cruz, para morir por el pecado de la humanidad, por el pecado de nosotros, si no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría venido. Él prometió el Espíritu Santo, pero para que el Espíritu Santo viniera, Él tenía que ir nuevamente a donde estuvo desde un principio, a estar con el Padre. Si Él no hubiese vuelto al Padre, el Espíritu Santo no habría podido venir a nosotros. Y eso es importante. Por eso Él dice aquí que Él tiene que irse para enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Al irse, esto significaba que Él podía estar presente en todo el mundo mediante el Espíritu Santo. Qué interesante. Aquí, en el versículo 9 y 10, nos establece varias cosas. 3 cosas importantes que hace el Espíritu Santo. Número 1, dice aquí que convence del pecado. Convence del pecado y llama al arrepentimiento. Número 2, revela la norma de justicia de Dios a todo aquel que cree. Y número 3, demostró el juicio de Cristo sobre Satanás. 3 cosas importantes del Espíritu Santo. En el versículo 9 nos dice algo bien importante. De pecado por cuanto no creen en mí. Lo cual nos quiere decir, este versículo enseña que no creer en Jesús es pecado. Aquellos que dicen que no hacen nada malo, pero si no creen en Jesús, ya están en pecado.
Número 2, aquí, versículos 9 y 10, nos habla algo importante. La justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más, y el juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La muerte de Cristo en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Eso fue lo que Él vino a hacer. Por eso dice de juicio, porque fuimos justificados mediante la muerte de Cristo. Así que su muerte en la cruz puso a nuestra disposición una relación personal con Dios. Pero eso sucede solo cuando confesamos nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros vamos a Cristo y confesamos nuestros pecados, Él nos declara justos y nos libera del castigo de nuestros pecados. Esto es importante para usted que no conoce de Cristo. Al nosotros recibir a Cristo, al nosotros aceptar a Cristo, con su muerte en la cruz, Él pagó por nuestros pecados, y al nosotros aceptar lo que Él hizo en la cruz, entonces Dios nos declara justos, limpios de pecado. ¡Qué interesante! Cristo limpió con su sangre preciosa, pagó el precio, como les decía en clases anteriores, y nos limpió de todo pecado. Por eso Dios ahora no nos ve como pecadores, nos ve limpios, nos ve santos, nos ve justos. Entonces el Espíritu Santo vino a traernos la justicia de Dios sobre el pecado, porque Dios ahora nos declara justos. También dice aquí el versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. La palabra de Dios nos enseña aquí que la verdad a que se refiere el Señor aquí nos guía. El Espíritu Santo nos guía a la verdad, y esa verdad es la verdad acerca de Cristo. El Espíritu Santo convence de pecado, lleva al arrepentimiento, nos declara justos. Al nosotros haber recibido a Cristo, ahora Dios nos declara justos y limpios, sin pecado. Qué importante entonces es entender la obra de Cristo en la cruz. Él tenía un propósito de venir a este mundo para morir en la cruz, para justificarnos por nuestros pecados. Usted y yo no podíamos pagar por el pecado ni vamos a poder nunca, pero Cristo ya pagó. Entonces, ahora la función del Espíritu Santo es convencernos cuando cometemos pecado. El que no conoce a Cristo, el Espíritu Santo le convence del pecado para que entienda que necesita ser salvo y necesita un Salvador que se llama Jesucristo. En el que ya conoce a Cristo, el Espíritu Santo le convence del pecado cuando comete algún pecado, cuando va a cometer algún pecado, para que se arrepienta y siempre esté limpio y justo delante del Señor. El Espíritu Santo también nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, ya que nos redarguye, nos advierte cuando vamos a cometer un pecado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? El Espíritu Santo, morando en todo creyente, es una garantía de que somos salvos, porque Él nos convence, nos hace sentir incómodos, nos hace sentir sucios cuando cometemos un pecado. Al que no conoce a Cristo, esto es irrelevante, no se da cuenta porque no tiene el Espíritu Santo de Dios. Pero todo el que tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo le va a convencer de que está cometiendo un pecado y lo va a hacer sentir indigno y sucio. Los discípulos, cuando Cristo estaba hablando estas palabras, los discípulos no entendían todo. Pero Él le dice, después que yo me vaya, ustedes van a entender. Miren lo que nos dice el versículo del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorifica, porque tomará lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Noten, hermano, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, trabajando en la vida
de cada creyente. Nos convence, nos redarguye, nos anima, nos fortalece, nos convence del pecado para que nos arrepintamos y no cometamos pecado. Y convence del pecado al inconverso, aquel que no conoce a Cristo, para que entienda que necesita un Salvador. Qué interesante. Los discípulos no podían entender todo, pero después que Jesús ascendió al cielo, allá en Pentecostés, antes de Pentecostés, y el Espíritu Santo vino a morar en todo aquel que cree. Entonces los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y entendieron todas las cosas. Gracias a Dios, cuando ellos entendieron, dejaron todas estas cosas, todas estas verdades registradas en el Nuevo Testamento y están allí disponibles para nosotros. Gracias a Dios, están a nuestra disposición todas en el Nuevo Testamento. Todas las obras de Cristo, todo lo que los discípulos entendieron, todo lo que tenemos que hacer para nosotros asegurarnos una vida eterna, para que Cristo more en nosotros, para que el Espíritu Santo more en nosotros, todo está en la palabra de Dios. Si usted quiere que el Espíritu Santo venga a morar en usted, solo tiene que hacer una cosa: aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador personal. Confiese con su boca, como dicen Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Como dice en Romanos 10, 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, eso es lo que el Espíritu Santo hace en las personas, convencerlos de que necesitan un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Convencerlos de que somos pecadores. El que no ha aceptado a Cristo es pecador, pero también el creyente es pecador. Pero ahora tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Ahora tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que nos advierte del pecado. Si usted quiere tener el Espíritu Santo morando en usted, acepte a Cristo como su Salvador personal. 4 cosas importantes tienes que hacer tú, mi estimado amigo, si aún tú no has aceptado a Cristo. Número 1, reconozca que usted es un pecador. Número 2, arrepiéntase de todos sus pecados y confiéselos al Señor. No tienes que confesarlo delante de ningún hombre. Confiese sus pecados, reconózcalo y confiéselo al Señor Jesucristo. Número 3, declare que usted cree en Jesús. Declare que usted cree en Jesús. Y número 4, invite al Señor Jesucristo a entrar en su corazón, a morar en su vida para que le salve y le regale la vida eterna. Si usted hace esto, su vida cambiará. Cuando usted muera, ya no irá al infierno, usted irá a la eternidad con Cristo. Y nuevamente le repito, en cuanto usted decida recibir a Cristo como su Salvador personal, el Espíritu Santo de Dios va a venir a morar en usted y le va a convencer de pecado, le va a ayudar, le va a fortalecer, le va a guiar, le va a convencer cuando comete un pecado, le va a hacer sentir una nueva criatura. ¿Quiere usted ser una nueva criatura? Siga estos pasos. Reconozca que usted es un pecador, arrepiéntase de todos sus pecados y confiéselo al Señor. Declare que usted cree en la obra del Señor Jesucristo en la cruz e invite a Cristo a morar en su corazón para que le regale la salvación, para que usted tenga vida eterna. Si usted, que ya conoce a Cristo, está viendo este devocional, comparta esta lección con aquel que usted sabe que no tiene a Cristo, para que también sea salvo. Que el Señor le bendiga.